Aleluya. Celebramos. Hoy celebramos el acontecimiento más grande de toda la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él vive. Puedo enfrentar el mañana. Sí, hace 2000 años. En este día, Jesús resucitó de entre los muertos. Celebramos el Viernes Santo hace 2 días porque Él fue crucificado en la cruz. Pero el mismo que fue crucificado en la cruz venció la muerte, la tumba y el infierno y resucitó de entre los muertos. Amén. ¿Saben que nunca fue el plan de Dios en su sueño de amor por la humanidad cuando Dios decidió crear al hombre a su imagen? Nunca fue el plan de Dios que el hombre muriera? De hecho, Dios odia la muerte. Dios llama a la muerte en la Biblia un enemigo. El versículo más corto de la Biblia es: Jesús lloró, y lloró en el funeral de Lázaro, en la tumba de Lázaro. Ahí es donde Jesús lloró porque sabía que esto nunca debió ser. El plan de su Padre para la humanidad no es que el hombre muera, pero el hombre pecó contra Dios. El hombre eligió pecar contra Dios. Entonces el hombre pecó contra Dios y como resultado entró el pecado, entró la enfermedad, entró la dolencia, entró la depresión, entró la vejez y finalmente la muerte. Pero nunca fue el plan de Dios. Amén. Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador. Todos hemos pecado, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Pero Dios ama al hombre y en la medida en que Dios ama al hombre, en esa medida odia el pecado. Amén. Entonces, ¿cómo reconcilias esto? El hecho de que Dios tiene que juzgar el pecado, pero Dios ama al hombre. Nunca en los sueños más salvajes de nadie era posible llegar al plan de la cruz. Mira, la cruz cambió todo. Antes de eso, el hombre estaba bajo la ley. Bajo la ley significa que estás bajo las demandas de Dios. Ahora, Dios no puede dejar de mostrarle al hombre su pecado antes de que el hombre pueda ser rescatado. ¿Cuántos saben que si no ven su necesidad, no verían su necesidad del Salvador, verdad? Y mucha gente dirá: estoy bien, no soy pecador, no soy tan malo como este terrorista, no soy tan malo como aquel asesino. Pero la cosa es esta: cuando Dios mira tu corazón, Dios ve el pecado. Todos hemos pecado. Los pecados pueden no ser manifiestos, siempre de forma manifiesta o externa, pero Dios ve el pecado en el corazón. Tenerlo en el corazón es tan malo como hacerlo. En lo que respecta a Dios, entonces Dios le dio al hombre la ley, y cuando el hombre está bajo la ley, muestra sus pecados. Él ya tenía pecados antes de que llegara la ley, pero él pensará que no es pecador hasta que le muestres la ley. Le dices: ¿tienes lujuria por alguien en tu corazón? Has quebrantado los 10 mandamientos. Y la Biblia dice que si rompes uno, rompes todos. Ese es el estándar de Dios. Amén. ¿Has odiado a alguien en tu corazón? Amén. Todos hemos pecado, dice la Biblia. Y por eso Dios envió a su Hijo. Ahora, bajo la ley, hay una imagen del pecado, se llama lepra. Un leproso. Número 5 dice esto de los leprosos. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. Es algo terrible ser un leproso en el Antiguo Testamento. ¿Saben? Él está fuera del campamento, no puede unirse al campamento, no puede profanar a las otras personas. Los que están cerca de él no pueden acercársele. Su comida se le deja junto a un riachuelo o un arroyo o debajo de un árbol y vive lo mejor que puede de los frutos silvestres del desierto. Así es la vida de un leproso. Es una imagen del pecado. Todos los hombres han pecado. Algunos tienen más lepra en sus cuerpos. En algunos se propaga más. Algunos son solo un poco aquí y allá, pero siguen siendo leprosos. Quiero mostrarles la ceremonia de un leproso en aquellos días, en el día de su limpieza. Miren esto, Levítico 14. Y habló el Señor a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso para el día de su purificación. Será traído al sacerdote. Ahora, no olvides que la imagen de la lepra es ¿qué? Pecado. Así es como Dios trata con el pecado. En el Antiguo Testamento, el leproso era llevado ante el sacerdote. Noten esta frase: será traído. Esto significa que no va solo.
Lo trae alguien. Es una voz pasiva, ¿cierto? Pasivo. Alguien lo trae. Él será traído. ¿Quién crees que lo lleva al sacerdote? ¿Quién es el sacerdote? Nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Y quién es el que lleva al leproso con el sacerdote? ¿Quién nos lleva a Jesús? El Espíritu Santo. Y dice esto: y este sacerdote saldrá fuera del campamento. Ven, afuera del campamento es donde está el leproso. Y el sacerdote se encuentra con el leproso el día de su purificación. Y el sacerdote lo examinará. Y si ve que está sana la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifica 2 avecillas vivas, limpias. Digan, 2 avecillas. Debe tomar 2 pájaros vivos y limpios. Las aves limpias no son cuervos. Los cuervos se consideran impuros porque son carroñeros. Pero los pájaros como la paloma, el pichón, se consideraba limpio en esos días. ¿De acuerdo? Pero son imágenes de la obra perfecta de Jesús. La crucifixión de Jesús es un pájaro. La resurrección de Jesús es el otro pájaro. Veamos la ceremonia. En aquellos días el sacerdote salía al encuentro del leproso. Jesús bajó al encuentro de todos nosotros. Amén. Y mira la ceremonia. Hay 2 pájaros. Se mata un pájaro y mandará el sacerdote matar una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Ordenó que se matara un pájaro sobre las corrientes de agua. Las aguas corrientes de aquí son una imagen del Espíritu Santo de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo a Dios sin mancha. Entonces Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz para morir por nuestros pecados por el poder del Espíritu Santo, el agua corriente. Entonces matan al ave sobre el agua corriente. Y la Biblia dice, continúa, en cuanto al ave viva, ahora la otra ave que estaba viva, el sacerdote la tomará, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Vean que el pájaro que está muerto aquí, su sangre es rociada en este recipiente de madera. Y entonces, todos somos como vasijas de madera. La madera representa al hombre, ¿de acuerdo? Y Jesús vino como hombre. Ahora vean esto. El ave viva se sumerge en la sangre del ave muerta. ¿Y qué pasa después de eso? Y rociará 7 veces sobre el que se purifica. Muy bien, ven aquí. Voy a ilustrarlo. Él va a ser un leproso con anteojos. Un leproso no puede ver bien, ¿verdad? Míralos a todos en lugar de a mí. Y el sacerdote, digamos que soy yo, ¿de acuerdo? Tomaré el ave viva, la sumergiré en la sangre del ave muerta y lo rociaré 7 veces. 7 en la Biblia. No hay detalles insignificantes en la Biblia. Incluso los números tienen significado. 7 es el número de la perfección. ¿De acuerdo? 7 es el número de la perfección en la Biblia. Entonces lo rociará 7 veces con la sangre, y el ave viva se moja, y con el ave viva, con la sangre sobre el ave viva, rociará al leproso. ¿Y qué va a pasar? Y le declarará limpio. Y por eso cuando Jesús sanó al leproso, no dijo sé sanado, dijo sé limpio. ¿Bien? Y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Gracias. Soltará al ave viva en el campo. Ahora vean esto. Lo declarará limpio. Y 7 veces rociado es una limpieza perfecta. Amén. Miren esto ahora. Y el sacerdote lo declarará limpio. Declaraba limpio al leproso y dejaba el ave viva suelta en el campo. Escucha. El ave viva no puede liberarse. No puede soltarse en el campo hasta que el leproso sea declarado limpio. Jesús no pudo salir de la prisión de la muerte hasta que Dios te declaró limpio. El hecho de su resurrección, Jesús salió vivo de la tumba. Amén. Amén. Significa que Dios te ha limpiado, Dios te ha justificado, y la resurrección de Jesús es la confirmación divina de Dios. Un recibo divino, si quieres, de que todos tus pecados han sido quitados. Porque hace 3 días Jesús llevó tus pecados y mis pecados en su propio cuerpo. Se hizo responsable de nuestros pecados y luego fue puesto en la prisión de la muerte. Amén. ¿Saldrá? Es la muerte, y Jesús entró en un campo de batalla. ¿Quién salió? Jesús salió, la muerte no. ¡Aleluya! Él venció a la muerte, amén. Y aquí aprendemos de la ceremonia
que el pájaro muerto es una imagen de Jesús siendo crucificado en la cruz. Al igual que el pájaro es una criatura celestial que vuela en el cielo, por así decirlo, es una imagen de Jesús bajando del cielo. Él murió por nosotros y luego el pájaro vivo es también la resurrección de Jesús. Amén. Y se va volando con las alas y las plumas manchadas de sangre. Cuando Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos estaban todos reunidos en el aposento alto, los 11 que quedaban, y tenían miedo. Jesús apareció frente a ellos y Jesús dijo Shalom en hebreo, paz a ustedes. Y luego les mostró las manos y el costado, como las plumas manchadas de sangre. Les mostró el recibo de su perdón, de su limpieza. Amén. Él les mostró, y esa es la base de su cimiento sólido e inquebrantable para la paz. Tienes paz con Dios, por lo tanto puedes tener la paz de Dios en tu corazón y en tu mente. Amén. Aleluya. Amigo, escucha atentamente. No se puede soltar al pájaro a menos que primero se declare limpio al leproso. Cristo resucitado significa que estás limpio. Cristo resucitado significa que eres justificado. Con Él has muerto, con Él fuiste sepultado. Ahora resucitaste con Él. Tu verdadera naturaleza ahora ante Dios, si crees en lo que Cristo hizo, es que eres una persona justificada a los ojos de Dios. Has sido justificado. Fuiste hecho justo. Eres declarado justo. Esa es la razón por la que Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora, pensamos que Jesús resucitó de los muertos porque es el Hijo de Dios, y Dios resucitó a su propio Hijo de los muertos. Eso es cierto, Jesús es el Hijo de Dios, pero esa no es la razón por la que Dios lo resucitó de los muertos. Él vino como hombre, y Dios tuvo que tratar con él como hombre que se hizo responsable de nuestros pecados hace solo 3 días, y ahora Dios lo resucitó sin nuestros pecados. ¿Qué significa eso? Eso significa que Dios ha aceptado lo que hizo, y no solo eso, todos nuestros pecados han sido quitados de manera eficaz. Así que tú y yo ahora estamos en la perfecta posición y justificación del Cristo resucitado. ¿Se puede cambiar eso? Nunca, nunca se altera. Nunca, nunca varía. Es perfecto, es inmutable como Jesús es. Amén. Así que su resurrección es una confirmación divina. Hay personas que Jesús sanó, leprosos que Jesús sanó. En los evangelios, hubo una vez, justo después de que Jesús predicara el sermón de la montaña. Me encanta, ¿saben? Acabo de regresar de Israel. Allá Dios me dio una revelación, una hermosa revelación de lo que pasó allí, justo después de que Jesús predicó el sermón del monte. Todos conocen el sermón de la montaña, ¿verdad? El famoso sermón de la montaña donde Jesús predicó a más de 10,000 personas. La Biblia dice grandes multitudes, y la Biblia dice esto en Mateo 8. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Al final de su predicación, la Biblia dice que Él bajó de la montaña. Ahora, siempre pensé que Él bajó por aquí donde estaba la gente, donde hoy está la plantación de plátanos. Pero entonces, ¿cómo encajaría la frase, le siguieron grandes multitudes, si Él descendió por este camino? ¿Cómo podría la gente seguirlo? Obviamente se fue por otro camino. Él se fue por aquí y yo me fui por aquí. ¿De acuerdo? Entonces las multitudes lo habrían seguido por el costado. Y este camino conduce al siguiente evento de la historia donde Jesús sanó al sirviente del centurión en Capernaum, porque este camino va directo a la ciudad de Capernaum. La Biblia nos dice que fue allí donde Jesús se encontró con un leproso, o el leproso lo encontró. Ahora el leproso no puede estar entre la multitud porque no le es permitido. Sería apedreado hasta morir. Entonces, obviamente, él estaba por allí y yo estaba caminando por aquí y entre los... Vi piedras rocosas como losas de piedras cayendo y de repente Dios me dio una visión interna de lo que pasó. El leproso tal vez estaba escondido allí, escuchando el sermón de Jesús. Y luego la Biblia dice, y he aquí vino un leproso y se postró diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó. Nunca pidió un toque, pero Jesús lo tocó. Amén. Y la Biblia dice, Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Al instante su lepra fue limpiada. Y luego Jesús le dice algo. Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Ahora escucha, ¿qué está diciendo Jesús? Se está refiriendo a la misma ceremonia del leproso en el día de su limpieza en Levítico 14.
Jesús le dijo al leproso que fue limpiado. Ahora te imaginas, ya que la ceremonia fue instituida por Dios a Moisés, a los hijos de Israel, cuando fue declarado por primera vez en el libro de Levítico, todos estos años,